Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025. Y Google acaba de redefinir lo que entendemos por navegación y asistencia personal. Lo que estás a punto de descubrir ya está en fase de pruebas, y llegará antes de lo que imaginas, cambiando por completo la forma en que interactuamos con nuestros entornos urbanos. Esto se anunció hace apenas 5 horas, y los medios principales aún no lo han cubierto con la profundidad que merece. Pero necesitas saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama de la movilidad y la interacción entre humanos y máquinas. Google, el gigante tecnológico conocido por su constante innovación, ha dado un paso de gigante en la integración de la inteligencia artificial en una de sus plataformas más utilizadas, Google Maps. El anuncio oficial se realizó este mismo lunes por la mañana, en un post de blog en el sitio oficial de Google AI, y fue posteriormente detallado en una conferencia interna a sus empleados clave. La empresa ha incorporado a Gemini, su asistente de inteligencia artificial más avanzado, directamente en la experiencia de navegación de Google Maps. Esta característica no es una simple mejora, sino una redefinición total de cómo los usuarios, especialmente peatones y ciclistas, interactúan con su entorno. Por ejemplo, en Sevilla, podría deciros: a 200 metros a vuestra derecha, encontraréis El Rinconcillo, famoso por sus tapas, y con una puntuación de 4,5 estrellas. Antes, esto significaría abrir la aplicación, buscar, aplicar filtros y comparar. Ahora, es una conversación inteligente. Esta interacción, no solo os ayuda a conocer mejor vuestro entorno, sino que también os permite explorar tesoros ocultos a lo largo de vuestra ruta, enriqueciendo vuestra experiencia cotidiana con descubrimientos espontáneos y relevantes. En cuanto al **facilidad para ciclistas **, los beneficios son igualmente significativos y en muchos casos críticos para la seguridad. Con la función de manos libres, los ciclistas pueden realizar consultas sin comprometer su seguridad en la carretera. Podéis preguntar: ¿cuánto me falta para llegar a mi destino?, y obtener una estimación del tiempo de llegada al destino, o preguntar por la elevación restante o los kilómetros que quedan hasta el siguiente punto de interés. Antes, para esto, teníais que mirar el móvil, con el consiguiente riesgo. Ahora, la información se os proporciona de forma auditiva y segura. Otro caso de uso fundamental es la *** comunicación sin distracciones, ***. Podéis pedirle a Gemini que avise a un contacto: Gemini, dile a Carlos que llego en 10 minutos, sin necesidad de apartar la vista de la carretera o soltar el manillar. Por ejemplo, si un ciclista está en una ruta de montaña, y el tiempo empeora, podría preguntar: Gemini, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para los próximos 30 minutos en mi ubicación actual? Y recibir una respuesta detallada sobre la lluvia o el viento, todo ello manteniendo la concentración en el camino. Este enfoque centrado en la seguridad y la comodidad representa un avance notable en la forma en que los usuarios interactúan con la tecnología mientras se trasladan, reduciendo significativamente los riesgos asociados a la distracción. A pesar de estas capacidades impresionantes, es importante ser honestos sobre las *** limitaciones actuales, *** de esta integración. Gemini, como cualquier tecnología de inteligencia artificial, no es infalible. Todavía puede haber casos de malinterpretación de las preguntas, especialmente en entornos ruidosos o con acentos poco comunes. La dependencia de una conexión a Internet estable es una restricción, ya que las capacidades conversacionales y el acceso a la base de datos de Gemini requieren una comunicación constante con los servidores de Google. También existe una preocupación por el consumo de batería, ya que el procesamiento constante de voz y la interacción con la IA pueden agotar los dispositivos móviles más rápidamente. Google también ha advertido que, en sus fases iniciales, las respuestas pueden no ser siempre perfectas, y recomienda a los usuarios verificar la información crítica. Los problemas de privacidad, relacionados con la recopilación de datos de ubicación y voz, seguirán siendo un punto de debate, y requerirán una gestión transparente por parte de Google. En comparación con otros sistemas de asistencia, la integración de Gemini en Google Maps se diferencia notablemente. Si bien otras aplicaciones de mapas pueden ofrecer comandos de voz básicos o integraciones limitadas con asistentes, ninguna ofrece la capacidad conversacional y contextual de Gemini. Siri en Apple Maps, por ejemplo, es eficaz para instrucciones directas pero no puede mantener un diálogo sobre vuestro entorno o preferencias gastronómicas. Waze es excelente para el tráfico, pero su interacción con el usuario no es de naturaleza conversacional con una IA. La principal ventaja de Google es la fusión de su conocimiento geográfico masivo con una inteligencia artificial generativa de vanguardia,
creando una experiencia que va más allá de la navegación para convertirse en una verdadera asistencia personal adaptada al movimiento. La diferencia radica en la profundidad del entendimiento y la fluidez del diálogo. El impacto de esta integración de Gemini en Google Maps se extiende mucho más allá de la mera conveniencia para peatones y ciclistas, resonando profundamente en toda la industria tecnológica y más allá. En la industria tecnológica esta jugada de Google establece un nuevo estándar para la integración de la IA conversacional en aplicaciones de uso masivo. Los competidores como Apple, que ya están bajo presión para mejorar Siri y Apple Maps, se verán obligados a acelerar sus propios desarrollos en IA generativa y multimodalidad. Esto podría desencadenar una carrera armamentística por la superasistencia, que se integre en cada aspecto de nuestra vida digital. Cambia el equilibrio de poder en el sector de los asistentes de voz, dándole a Google una ventaja significativa en el ámbito de la interacción contextual en tiempo real. Predecibles movimientos estratégicos incluirán mayores inversiones en investigación y desarrollo de modelos multimodales, así como posibles adquisiciones de startups especializadas en IA conversacional o en datos geoespaciales. En sectores específicos las consecuencias son igualmente amplias. En el turismo y la hostelería esta tecnología es una mina de oro. Los turistas pueden tener un guía personalizado en su bolsillo, capaz de recomendar restaurantes, museos o eventos locales en tiempo real, adaptándose a sus intereses y presupuesto. Esto facilitará el descubrimiento de pequeños negocios y experiencias auténticas, que a menudo son difíciles de encontrar. En el comercio local y las pequeñas y medianas empresas la capacidad de Google Maps para ofrecer recomendaciones personalizadas y contextuales se convierte en una poderosa herramienta de marketing. Los negocios pueden ser descubiertos por usuarios que ni siquiera sabían que los buscaban, simplemente por su proximidad o por coincidir con una preferencia expresada. En la planificación urbana y la movilidad esta herramienta podría proporcionar datos valiosos sobre los patrones de movimiento de peatones y ciclistas, ayudando a las ciudades a diseñar infraestructuras más seguras y eficientes. Imaginad planificar nuevas rutas ciclistas basadas en el flujo real de usuarios y sus preferencias. Además, en la educación y la exploración cultural un paseo por la ciudad se convierte en una lección de historia y arte interactiva, donde Gemini puede explicar la relevancia de un edificio o monumento en el momento preciso en que pasáis por delante, transformando el aprendizaje pasivo en una experiencia inmersiva. Sin embargo, este avance no está exento de un profundo impacto social y ético Se plantean dilemas éticos significativos en torno a la privacidad de los datos. La recopilación constante de datos de ubicación, voz y preferencias de los usuarios es una preocupación legítima. ¿Cómo se utilizarán estos datos? ¿Quién tendrá acceso a ellos? La preocupación por la seguridad de la información personal se intensificará, requiriendo marcos regulatorios más robustos. Algoritmos de recomendación también podrían tener un sesgo inherente, promoviendo ciertos negocios o rutas sobre otros, lo que podría afectar la diversidad económica o cultural de los barrios. En cuanto al empleo, si bien esta tecnología no amenaza directamente empleos a gran escala, podría cambiar las dinámicas en sectores como el turismo, donde los guías turísticos podrían ver una redefinición de su papel, o en el comercio local, donde la visibilidad artificial se vuelve crucial. La regulación de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito de la interacción personal y la recopilación de datos sensibles, se volverá más urgente y compleja, buscando un equilibrio entre la innovación y la protección del ciudadano. Es crucial abordar estas cuestiones con transparencia y un enfoque proactivo para asegurar que la tecnología sirva a la humanidad de manera responsable. La reacción de los expertos y analistas del sector ante esta integración de Gemini en Google Maps ha sido, en su mayoría, de asombro y reconocimiento de su potencial transformador. Líderes de opinión en el campo de la inteligencia artificial y la tecnología móvil, como la analista Amy Webb de la Future Today Institute, han señalado que esta es una de las aplicaciones más prácticas y de mayor impacto de la IA generativa en la vida cotidiana que hemos visto hasta la fecha. Investigadores independientes, aunque con la cautela habitual sobre la tecnología emergente, coinciden en que la capacidad de una IA para comprender el contexto geoespacial y conversacional de esta manera representa un salto cualitativo. Hay un consenso generalizado en que Google ha logrado democratizar un nivel de asistencia personalizada que antes estaba limitado a prototipos de laboratorio. Algunos expertos destacan la relevancia para la accesibilidad,
permitiendo a personas con ciertas discapacidades navegar de forma más autónoma. Sin embargo, también hay una división de opiniones en cuanto a los desafíos éticos. Mientras unos celebran la utilidad, otros advierten sobre los riesgos de dependencia tecnológica y la erosión de la privacidad. La comunidad de desarrolladores y los primeros usuarios beta han reaccionado con un entusiasmo palpable. En foros especializados y redes sociales, se multiplican los hilos de discusión sobre las posibilidades que esto abre, desde la creación de experiencias de gamificación de la ciudad, hasta herramientas para guías turísticos mejoradas. Los usuarios beta han compartido experiencias anecdóticas de cómo Gemini les ha ayudado a descubrir cafeterías escondidas, o a encontrar rutas ciclistas más seguras y pintorescas que no conocían. Las preguntas frecuentes giran en torno a la personalización de las preferencias, la disponibilidad en diferentes idiomas, y la integración con dispositivos wearables como relojes inteligentes, lo que indica un fuerte deseo de llevar esta experiencia aún más allá. Este fervor subraya la demanda latente de una interacción más inteligente y natural con nuestros mapas y nuestro entorno. Mirando hacia el futuro las proyecciones para esta tecnología son fascinantes y ambiciosas. A corto plazo en los próximos 6 meses, podemos esperar mejoras incrementales en la precisión de las respuestas de Gemini, una mayor disponibilidad en diferentes idiomas y una expansión a más regiones geográficas. Es probable que se lancen nuevas funciones que permitan a los usuarios guardar sus preferencias de conversación o crear perfiles de exploración para diferentes tipos de actividades. La adopción en el mercado será rápida, aunque las barreras iniciales podrían incluir la necesidad de actualizar los dispositivos o la resistencia de algunos usuarios a confiar en una IA para una interacción tan íntima. Medio plazo en los próximos 1 o 2 años, esta tecnología evolucionará hacia una asistencia aún más proactiva y predictiva. Gemini podría integrarse más profundamente con otros servicios de Google, como Calendar o Gmail, permitiendo planificar reuniones con rutas optimizadas, o sugiriendo lugares para almorzar basados en vuestras citas y preferencias. Es probable que competidores lanzarán sus propias alternativas, intensificando la batalla por la inteligencia artificial en la movilidad. Veremos aplicaciones maduras que combinen la navegación con la realidad aumentada, donde Gemini os señale directamente en el mundo real puntos de interés o rutas con flechas superpuestas. Los obstáculos técnicos relacionados con el procesamiento en tiempo real de grandes volúmenes de datos y la mejora de la comprensión contextual en entornos complejos se irán superando progresivamente, haciendo la experiencia aún más fluida e indistinguible de la interacción humana. Largo plazo en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una inteligencia artificial que actúa como un verdadero compañero de vida, no solo un asistente de navegación. Podemos vislumbrar escenarios donde Gemini no solo os da indicaciones, sino que os ayuda a descubrir nuevos pasatiempos, os conecta con comunidades locales o incluso os asiste en situaciones de emergencia. La tecnología podría integrarse directamente en vehículos autónomos, ofreciendo una capa de inteligencia contextual que iría más allá de la conducción. ¿Qué hace esto posible que antes era ciencia ficción? La capacidad de la IA para aprender de experiencias humanas, adaptarse a entornos cambiantes y razonar de forma cada vez más sofisticada. Este futuro no es distante. Está a la vuelta de la esquina, redefiniendo nuestra relación con la tecnología y el mundo que nos rodea de formas que apenas comenzamos a comprender. Recapitulemos. Google acaba de fusionar su plataforma de mapas con su inteligencia artificial más avanzada, Gemini. Esto significa que la navegación ha pasado de ser un simple mapa a un compañero conversacional inteligente que entiende vuestro entorno y vuestras necesidades. En los próximos 6 meses, veremos una expansión rápida de esta funcionalidad, llevando la asistencia de IA a millones de peatones y ciclistas en todo el mundo. Y a largo plazo, estamos ante el comienzo de una era donde la inteligencia artificial será un copiloto omnipresente en cada aspecto de nuestra movilidad y exploración. La actualización promete no solo una mayor comodidad, sino también un abanico de funcionalidades inteligentes que ayudarán a los usuarios a descubrir nuevos lugares y completar sus rutas de manera mucho más eficiente y segura. La pregunta clave es, ¿por qué ahora? El momento de este anuncio no es casual. El campo de la inteligencia artificial generativa ha experimentado una explosión sin precedentes en los últimos 12 a 18 meses,
con grandes modelos de lenguaje como Gemini alcanzando niveles de comprensión y generación de texto y multimodalidad nunca antes vistos. Google ha estado trabajando en la integración profunda de Gemini en su ecosistema durante el último año, y esta implementación en Maps representa la culminación de meses de desarrollo y pruebas internas. Las expectativas previas de los usuarios de Google Maps se centraban en mejoras incrementales, como mejor precisión del GPS o nuevas vistas tridimensionales. La realidad, sin embargo, ha superado con creces esas expectativas, al introducir una capa de interactividad conversacional que transforma la aplicación de una herramienta de dirección a un verdadero copiloto inteligente. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la interacción humano-máquina y la forma en que nos conectamos con el mundo. La forma en que nos moveremos por las ciudades dentro de 3 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la forma en que navegamos y experimentamos las ciudades, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Si quieres seguir al día con los avances que están redefiniendo la tecnología y nuestro futuro, suscríbete al canal. Analizamos las noticias más importantes de inteligencia artificial cada día, antes de que lleguen a los medios principales. Esta integración es importante desde el primer momento, porque democratiza el acceso a una inteligencia artificial conversacional avanzada, llevándola a millones de usuarios en su vida cotidiana, y cambiando inmediatamente la forma en que nos movemos y exploramos las ciudades. Para entender la magnitud de este avance, necesitamos retroceder un poco en el tiempo, y observar la evolución de la cartografía digital y la asistencia de navegación. Las primeras aplicaciones de mapas como MapQuest o los primeros intentos de Google Maps a principios de los 2000 eran esencialmente versiones digitales de los mapas de papel, con funciones básicas de búsqueda de direcciones y cálculo de rutas punto a punto. La navegación asistida por voz, un hito importante, comenzó a popularizarse alrededor de 2008 con la expansión de los teléfonos inteligentes, pero era una voz pregrabada que ofrecía instrucciones rígidas y predefinidas. En 2012, con la llegada de Google Now, vimos los primeros intentos de una asistencia más contextual, con tarjetas de información proactiva, pero aún no era conversacional. Otros intentos de integrar asistentes de voz en la navegación, como Siri en Apple Maps, se limitaban a comandos directos y preestablecidos, como «llévame a casa» o «busca gasolineras», careciendo de la fluidez y el entendimiento contextual de una conversación real. El hito clave que nos trae hasta aquí fue el desarrollo de modelos de lenguaje grandes y multimodales capaces de comprender matices y generar respuestas coherentes y personalizadas. Un avance que se ha consolidado en los últimos 3 años, haciendo posible la integración de Gemini. En el panorama actual de la navegación y la asistencia personal, varios actores compiten ferozmente. Apple, con sus propios mapas y Siri, ha enfocado sus esfuerzos en la privacidad y una integración nativa en sus dispositivos. Pero su asistente ha sido históricamente menos conversacional que el de Google. Waze, adquirido por Google, se especializa en datos de tráfico en tiempo real y comunidad, pero carece de un asistente de IA profundo. Microsoft, con Bing Maps y Copilot, también está invirtiendo en IA, pero su cuota de mercado en navegación móvil es menor. La diferencia fundamental radica en que, mientras otros han estado mejorando la precisión cartográfica o la calidad de las indicaciones, Google, con Gemini, ha cambiado el paradigma hacia el *interacción*. Los competidores estaban centrados en perfeccionar la entrega de la información existente, mientras que Google ha apostado por reinventar cómo se accede a esa información y cómo se puede descubrir nueva, haciendo de Gemini el primer asistente capaz de mantener una conversación fluida y contextualmente relevante mientras nos movemos por el mundo real. Ahora bien, para entender cómo esta innovación de Google Maps con Gemini puede cambiar vuestra vida cotidiana, debemos profundizar en los fundamentos técnicos que lo hacen posible. La tecnología base que impulsa esta nueva capacidad es Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google diseñado para ser nativo multimodal. Esto significa que no solo puede procesar texto y generar respuestas coherentes, sino que también es capaz de entender y combinar información de diferentes tipos: texto, imágenes, audio y, crucialmente para Google Maps, datos geoespaciales en tiempo real. Los principios científicos que aplica son los de las redes neuronales transformadoras, que le permiten comprender el contexto y las relaciones complejas entre palabras y conceptos, incluso en una conversación informal. Lo que hace a Gemini diferente de asistentes de voz anteriores, como el propio Google Assistant en su versión original, es su capacidad para mantener un diálogo más natural y contextual. Antes, la interacción era una serie de comandos y respuestas preprogramadas, como si estuvierais leyendo un guión. Ahora, con Gemini, la innovación técnica clave reside en su habilidad para recordar lo que habéis dicho antes, anticipar vuestras necesidades basadas en vuestra ubicación y comportamiento, y ofrecer información realmente relevante,
como si tuvierais a un experto local a vuestro lado. Imagina que la IA anterior era como un mapa de papel muy detallado. Sabíais dónde estabais si lo leíais. Esta nueva versión es como tener un guía turístico experimentado y siempre actualizado, que no solo sabe dónde estáis, sino que también entiende lo que os interesa, y puede responder a vuestras preguntas con un conocimiento profundo del entorno. No es solo más información, es información de diferentes tipos, que se combina de formas completamente nuevas, para crear una experiencia totalmente personal. La arquitectura de este sistema es fascinante por su complejidad y su integración. Gemini no es una aplicación aparte que se ejecuta en Maps, está profundamente incrustado en su núcleo. Cuando interactuáis, la voz se captura y se envía a los servidores de Google, donde el modelo de procesamiento de lenguaje natural de Gemini entra en acción. Este modelo se comunica con los sistemas de geolocalización de Google Maps, que proporcionan datos precisos sobre vuestra ubicación actual, vuestra ruta, los puntos de interés cercanos y el tráfico. Pero no se detiene ahí. También accede a la vasta base de datos de Google de negocios locales, reseñas de usuarios, eventos y datos contextuales del entorno. Todos estos componentes se comunican entre sí en milisegundos, orquestados por algoritmos avanzados que aseguran una respuesta rápida y relevante. El papel de cada parte es crítico. El módulo de voz traduce vuestras palabras, Gemini las interpreta contextualmente. Los sistemas de Maps aportan el, dónde y el, qué hay, y todo se sintetiza en una respuesta auditiva clara y natural que se os devuelve. Es como un complejo equipo de expertos trabajando en perfecta sincronía, donde antes solo había un único especialista con un conocimiento limitado. El proceso y funcionamiento interno de esta integración son una maravilla de la ingeniería de IaaS. Cuando, por ejemplo, le preguntáis a Google Maps, ¿hay restaurantes en mi ruta que sirvan comida italiana?, Gemini no solo busca restaurantes italianos. Primero, analiza vuestra pregunta para entender la intención y los filtros clave. Tú, restaurantes, en mi ruta, comida italiana. Luego, utiliza vuestra ubicación precisa y la dirección de vuestro desplazamiento para delimitar un área de búsqueda relevante a lo largo de vuestro camino. A continuación, consulta la base de datos de Google Places, filtrando por tipo de cocina y por aquellos establecimientos que se encuentran dentro de vuestra ruta o a una distancia razonable que no os desvíe demasiado. Pero lo que lo hace diferente versus métodos anteriores es que Gemini puede ir más allá. Si le habéis preguntado antes por Opsio, opciones veganas, recordará esa preferencia y la aplicará a la nueva búsqueda. O incluso os preguntará, Opsio, ¿preferís algo económico o un restaurante más sofisticado? Este proceso interno incluye un módulo de contextualización que mantiene el hilo de la conversación, y una capacidad de razonamiento que le permite inferir vuestras necesidades. Por ejemplo, si está lloviendo, podría sugerir opciones con terrazas cubiertas o cerca de un punto de transporte, sin que vosotros lo hayáis pedido explícitamente. Es más eficiente, porque integra el procesamiento del lenguaje con la inteligencia geoespacial y vuestras preferencias personales, generando una experiencia que se siente increíblemente intuitiva y proactiva, muy distinta a la interacción rígida y pasiva de los sistemas anteriores. Las capacidades que esta integración de Gemini aporta a Google Maps son, sin exagerar, transformadoras, especialmente para aquellos que se mueven a pie o en bicicleta. Primero, consideremos la ** interacción mejorada para peatones ***. Esto significa que ahora podéis mantener una conversación fluida y natural con Gemini mientras camináis, sin necesidad de parar y teclear. Por ejemplo, podéis preguntar, ¿en qué barrio estoy?, y recibiréis no solo el nombre del barrio, sino también información contextual, como su historia, sus puntos de interés principales, o incluso eventos que se estén celebrando en ese momento. Antes, esto requería que abrierais una aplicación, buscar el barrio, o incluso consultar una guía turística. Ahora se hace en cuestión de segundos con una simple pregunta. La diferencia es abismal en términos de inmediatez y riqueza de información. Segundo, imaginaos que estáis explorando una ciudad, y os entra hambre. Podríais preguntar, ¿hay restaurantes en mi ruta que tengan buenas reseñas y sirvan comida local? Y Gemini os proporcionará opciones personalizadas, teniendo en cuenta vuestra ubicación, la dirección de vuestro camino, y hasta vuestras preferencias pasadas, si las hubierais configurado.